Este general corso sin grandes orígenes nobles está a punto de ser coronado emperador de los franceses. Sus hazañas militares, carácter implacable y mano firme le han granjeado la aprobación popular tras los años convulsos de la Revolución Francesa. Sin saberlo, está a punto de convertirse en el modelo de innumerables caudillos populistas y militares, que al intentar emular su grandeza, terminarán convertidos en tiranos en nombre de la nación y una supuesta defensa de la democracia. ¿Cuál es la verdadera historia de Napoleón? ¿Y por qué sus acciones sirvieron como manual del buen tirano para cientos de caudillos y dictadores en los siglos XIX, XX e incluso en la actualidad? Pocos personajes en la historia son tan admirados, decisivos y controvertidos como Napoleón Bonaparte, un plebeyo que partiendo desde una pequeña isla en el Mediterráneo logró convertirse en emperador de Francia primero y más tarde en el dueño de casi toda Europa. Su figura fue tan determinante que a toda una época se le conoce como los años napoleónicos. Hoy descubriremos la inmensa figura de Napoleón, el genio militar, el reformador y al hombre que inspiraría a todos los tiranos y dictadores durante los próximos 200 años. Porque los no alineados como nosotros, We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? patria o muerte. Me faltó tiempo. A pesar de ser el personaje francés más famoso de todos, Napoleón Bonaparte fue francés por poco. Nació el 15 de agosto de 1769, en Córcega, una pequeña isla ubicada entre las actuales Italia y Francia. Digo que fue francés por poco porque Napoleón nació apenas un año antes de que la isla de Córcega fuera transferida desde la República de Génova al Reino de Francia. Por eso su lengua madre nunca fue el francés, sino el corso, un dialecto del italiano parecido al toscano y base del italiano moderno. De hecho, cuando Napoleón hablaba francés, nunca perdió su acento corso, lo cual lo distinguía entre todos los parisinos. Gracias a la posesión de su padre en el nuevo gobierno francés, el pequeño Napoleón fue enviado con apenas 10 años a la Academia Militar de Brienne, en el norte de Francia. Allí finalmente aprendió francés junto a historia, geografía y las matemáticas. Esta última sería una disciplina que lo marcaría para siempre, pues gracias a ese gusto por los números, Napoleón, en lugar de hacerse marino como cualquier corso de la época, Napoleón decidió hacerse militar de artillería. Desde el manejo de los cañones, Napoleón marcaría innovaciones en la guerra de la época, lo cual le ayudaría a forjar su leyenda. Napoleón saldría graduado como teniente de artillería con apenas 16 años y mostrando grandes dotes de mando y liderazgo. Durante los primeros años de la carrera de Napoleón, el 14 de julio de 1789 estalló en Francia la Revolución Francesa, un periodo de convulsión general que atravesó varias etapas. Desde la toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hasta la ejecución del rey Luis XVI junto a su esposa María Antonieta. Y finalmente, el terror jacobino, en el que gran parte de los altos mandos del ejército real fueron enviados a pasar por la guillotina, por considerarles enemigos potenciales de la revolución. Este periodo histórico merece varios episodios, y les aseguro que los tendrá. En medio de aquel caos, se abrirían las puertas para jóvenes militares con talento y ambición. Uno de ellos, por supuesto, era Napoleón, y el oficial corso pronto demostraría todo su genio. Su primera misión importante llegaría cuando la Convención Nacional, dominada por los jacobinos, le encomendó sofocar una rebelión en el puerto de Toulon, donde los realistas habían entregado la ciudad a los británicos. Napoleón organizó la artillería con una precisión inédita,
dirigió el asedio con audacia y consiguió una victoria decisiva. Aquel triunfo lo colocó en el radar del nuevo gobierno revolucionario. Francia, desgarrada por el terror y la inestabilidad, anhelaba un caudillo, alguien capaz de poner orden a la revolución. Ese vacío de poder sería el espacio perfecto para el ascenso de Napoleón Bonaparte en los siguientes años. Con el triunfo de Toulon y con tan solo 25 años, Napoleón Bonaparte fue ascendido a general de artillería. En aquel momento, la Francia revolucionaria se encontraba inmersa en una guerra total contra la Primera Coalición, formada por Gran Bretaña, Austria, Prusia, España, el Reino de Cerdeña y los Países Bajos. La ejecución del rey Luis XVI había sellado definitivamente el destino del país. Las monarquías europeas no pensaban permitir que una república se consolidara en el corazón del continente. En medio de toda esta agitación, Napoleón vivió uno de los episodios más trascendentes de su vida personal. Decidió casarse con Josefina de Beauharnais, una viuda elegante y sofisticada que le abrió las puertas de la alta sociedad parisina. Fue uno de los antiguos amantes de Josefina, Paul Barras, quien luego sería un influyente miembro del directorio, quien reconoció el talento del joven militar y decidió aprovecharlo al máximo. Lo llamó para sofocar un intento de golpe realista que buscaba tomar el Palacio de las Tullerías. Napoleón respondió con decisión. Ordenó disparar los cañones contra los insurgentes y dispersó la revuelta. En cuestión de horas, París quedó bajo control y el nombre de Napoleón comenzó a resonar con fuerza. Impresionado, Barras decidió incorporarlo a la cadena de mando del directorio y lo envió comandando el ejército de Italia, un frente considerado secundario donde debía enfrentarse a las tropas austriacas y a los aliados del norte de Italia. Nadie imaginaba que en esa campaña Napoleón empezaría a forjar su leyenda. Napoleón aprovecharía al máximo esta oportunidad y reorganizó a su antojo casi todos los territorios del norte de Italia. El éxito militar de Napoleón se puede explicar en 4 factores. El primero de ellos era su gran número de tropas. Con la Revolución Francesa, Francia se convirtió en el primer país en crear el Ejército Nacional y con ella el servicio militar obligatorio. Esto le dio a los generales napoleónicos una capacidad de reclutamiento y un número de hombres que nunca antes se había visto en Europa. El Corso aprovechó este gran número de tropas para revolucionar la estrategia militar de la época. Napoleón utilizaba su artillería de manera móvil, haciendo que ésta avanzara a medida que sus tropas avanzaran, lo cual significó una revolución, ya que en el pasado la artillería se mantenía de forma estática y casi que protocolaria durante los combates, asumiendo el riesgo de que muchos soldados cayeran por medio de fuego amigo, aunque claro, como tenían un número tan grande de tropas, pues les daba un poco igual. Napoleón también permitió de forma exagerada el saqueo constante de los territorios que iba conquistando. Esto le permitía a sus tropas irse reabasteciendo en el campo de batalla y claro, como eran tantos hombres, pues eran mucho más grandes los saqueos de arte, de comida y pues claro, el enemigo estaba dispuesto a llegar a cualquier arreglo con tal de frenar tal saqueo y desperdicio de recursos. Y finalmente, la expansión de las ideas de la revolución, pues allí, en cada país, reino o principado que las tropas napoleónicas iban conquistando, encontraban ilustrados adeptos a las ideas de la revolución. Personas que servirían a Napoleón posteriormente para formar las repúblicas satélites. Un ejemplo de esto en España con los afrancesados.
Tras la campaña, todo el norte de Italia quedó bajo el control francés, y Napoleón regresó a París como un héroe nacional. Su genio militar ya era reconocido en toda Francia. Luego de su éxito en Italia, a Napoleón se le encomienda una misión considerada imposible: invadir Egipto para cortar la ruta entre Inglaterra y su imperio de la India, y de esta forma golpear el corazón económico de los británicos. Contra todo pronóstico, Napoleón logró evadir a la poderosa Royal Navy y desembarcar en Egipto. Allí descubrió algo más que un nuevo mundo. Descubrió el poder absoluto. Gobernó como un faraón sin rendir cuentas a nadie, disfrutando del mando total. Aquellos meses lo marcaron profundamente. Más tarde, el propio Napoleón confesaría que ese fue uno de los periodos más felices de su vida, porque comprendió el tipo de autoridad que deseaba ejercer, la autoridad sin límites. En 1799, Napoleón regresó a Francia. El Directorio, el gobierno instaurado tras la Revolución, estaba debilitado, corrompido y dividido. Napoleón decidió actuar. Con el apoyo de un grupo de militares leales y aliados políticos como el clérigo Emmanuel Sieyès, organizó un golpe de Estado. Las tropas de Napoleón ocuparon los puntos estratégicos de París, y los opositores fueron neutralizados casi sin derramamiento de sangre. Así nació un nuevo régimen, el consulado, inspirado en el modelo romano y compuesto por un triunvirato: Jacques Rey de Cambaceres, Charles François Devereux y el joven Napoleón Bonaparte. Aunque en el principio Napoleón era el más joven e inexperto de los tres, Bonaparte fue acumulando poder hasta convertirse en apenas 3 años en cónsul único. Desde el consulado, Napoleón comenzó a desplegar todo su talento político. Con una mezcla de audacia, diplomacia y cálculo, supo aprovechar el cansancio de una Francia desgastada por años de guerra y desesperada por un líder fuerte que pusiera orden. Bajo ese contexto, impulsó la Constitución del año 8, con la cual fue nombrado primer cónsul vitalicio. En la práctica, esto lo convertía en el hombre más poderoso de Francia. Para legitimar su posición, Napoleón organizó un plebiscito nacional. Oficialmente, el resultado fue abrumador: un 99% de los votos a favor, aunque muchos sospechan que los números fueron inflados para mostrar unanimidad. Lo cierto es que era un líder auténticamente popular, admirado por su energía y visión. Durante este periodo consiguió algo impensable: firmar con Gran Bretaña la Paz de Amiens en 1802. Fue una breve tregua que le permitió detener las guerras exteriores y concentrarse en lo que más le interesaba: reformar Francia desde adentro y consolidar su poder absoluto. La cúspide del poder interno de Napoleón llegó el 2 de diciembre de 1804. Napoleón había alcanzado tal grado de absolutismo y autoridad que quiso ser coronado por el Papa en la Catedral de Notre Dame como emperador de los franceses. Así culminaba la Revolución Francesa. Napoleón lograba materializar el sueño de los revolucionarios y del mismísimo cardenal Richelieu: construir un Estado único, fuerte y centralizado, que concentrara absolutamente todos los poderes.
Francia, tras décadas de guerras y convulsión, volvía a tener un monarca, pero no uno ungido por el derecho divino, sino por el talento y la ambición de un hombre que había convencido a toda la nación de que solamente él y nadie más que él podía proteger y expandir las ideas de la revolución. ¿A que no le suena esto algo bien de nuestro tiempo? Tras la paz de Amiens, Inglaterra, el eterno rival de Napoleón, aprovechó el breve respiro para reagrupar fuerzas y organizar nuevas coaliciones. Ya no se trataba de combatir a la revolución, sino de detener al mismísimo Napoleón, que estaba transformando por completo el mapa político de Europa. Napoleón se puso en marcha y dispuso dos grandes ejércitos, uno para cruzar el Canal de la Mancha e invadir Inglaterra, el otro para atacar a Austria y los principados alemanes cruzando el Rin. Esta segunda ofensiva fue un éxito rotundo. En la batalla de Ulm, en 1805, Napoleón derrotó al ejército austriaco y avanzó triunfante hasta Viena. Sin embargo, en el mar la historia fue completamente distinta. En la batalla de Trafalgar, la flota combinada franco-española fue derrotada por la Royal Navy británica al mando del almirante Horatio Nelson. Para España, esta derrota resultó desastrosa. Su flota quedó prácticamente destruida, en parte por la decisión de entregar el mando a oficiales franceses, que nunca fueron grandes marinos por la poca territorialidad que tenía Francia por el mundo. La gran gloria de Napoleón llegó poco después, en la batalla de Austerlitz, a menos de una semana de su derrota en Trafalgar. En Austerlitz, Napoleón obtuvo su victoria más brillante. En una sola jornada, derrotó a las fuerzas conjuntas de Austria y Rusia, desmantelando la tercera coalición. Tras ello, reorganizó el mapa alemán, creando la Confederación del Rin, un conjunto de estados germánicos bajo su influencia, dejando deliberadamente por fuera a Prusia y Austria. Puede decirse que Napoleón fue el primero en pensar en una confederación de estados alemanes. El emperador continuó expandiendo su dominio tras conquistar Nápoles. Allí depuso al rey local y nombró a su hermano José Bonaparte como monarca. Más tarde, cuando José fue trasladado al trono de España, Napoleón colocó en Nápoles a su cuñado, Joaquín Murat, y esposo de su hermana Carolina. Durante estos años, Napoleón alteró a su antojo las casas reales de Europa, colocando a sus familiares y generales en tronos de toda Europa. De hecho, el actual rey de Suecia desciende de Jean-Baptiste Bernadotte, uno de sus mariscales. Napoleón supo equilibrar el poder europeo para evitar que todas las potencias se unieran contra él, al menos por un tiempo. Hacia 1807, Napoleón era el dueño absoluto del continente. Dominaba Italia, Alemania y tenía a España como aliada. El emperador estaba en la cúspide de su poder y parecía completamente invencible. El principio de la caída de Napoleón comenzó en 1808, cuando, obsesionado con derrotar a Inglaterra, pidió permiso al rey español Carlos IV para cruzar su territorio e invadir Portugal, aliado de los británicos. En su paso por España, Napoleón encontró una crisis dinástica entre Carlos IV y su hijo Fernando VII. Con arrogancia y poder desmedido, Napoleón convocó a padre e hijo en Bayona y los obligó a abdicar.
al padre en favor del hijo y a este a su vez en favor del propio Napoleón, quien colocó en el trono a su hermano José Bonaparte, apodado después por los españoles como Pepe Botella. Pero España no era como los demás reinos europeos. Poseía una identidad nacional fuerte y un arraigado sentimiento religioso. El pueblo rechazó al monarca impuesto y se organizó en guerrillas que enfrentaron a los ejércitos imperiales. En la batalla de Bailén, los franceses sufrieron su primera gran derrota en tierra europea, a manos de un combinado de ejércitos españoles. La invasión de España encendió una chispa mucho más profunda. Dividió el país entre afrancesados y patriotas. Sus efectos se extendieron hasta los virreinatos en América, en donde se comenzó a cuestionar la legitimidad del poder peninsular. Surgieron los movimientos independentistas, liderados por criollos, muchos de ellos inspirados en el mismo Napoleón. Estos criollos aspiraban a ser el pequeño Napoleón de su propia nación. Incluso Simón Bolívar presenció en París en persona la coronación del emperador y quedó profundamente marcado por su figura. La invasión de España, que al principio parecía una maniobra estratégica menor, se convirtió en una sangría de recursos y hombres. Napoleón, en su soberbia, había despertado el espíritu guerrero de un antiguo aliado, y con ello firmó el principio del fin de su imperio. Años después, el mismo Napoleón reconocería en sus cartas que la invasión de España fue su mayor error. Años después, en 1812, Napoleón entra en una disputa con el zar Alejandro de Rusia, exigiéndole que suspendiera todo comercio con Inglaterra. Cegado por el orgullo y confiado en su poder absoluto, decide organizar el ejército más grande que Europa jamás había visto, la Gran Armée, una fuerza de más de 700.000 hombres, una cifra completamente descomunal y desproporcionada para la época. El gigantesco ejército cruza las inmensas llanuras rusas, pero su propio tamaño se convierte en su peor enemigo. El zar Alejandro aplicó la estrategia de tierra quemada, destruyendo cosechas, aldeas y recursos para impedir que los franceses se abastezcan en el medio. Con la tecnología y los medios logísticos de aquel tiempo, mantener líneas de suministro tan extensas era imposible. Napoleón logró llegar a Moscú, pero la encontró en ruinas, desierta y quemada. Los rusos habían destruido su propia capital antes que rendirla. Tras una sangrienta batalla en Borodino, sin una victoria decisiva ni recursos para sobrevivir al invierno, Napoleón se ve obligado a ordenar la retirada. La vuelta desde Rusia se convierte en una pesadilla. Hambre, frío y enfermedades destruyen su ejército. Esta catástrofe militar marca el principio del fin para el emperador. Su derrota en Rusia inspira a toda Europa. En España, los ejércitos nacionales, apoyados en una extraña alianza con Inglaterra, comienzan a recuperar terreno frente al ocupante francés. Tras el desastre en Rusia, Napoleón regresa a Francia con apenas una sombra de lo que fue su gloriosa Gran Armée. De los más de 700.000 hombres que habían cruzado el Niemen, no regresan 100.000. Aún así, el emperador no se rinde. Con su inagotable energía, reorganiza un nuevo ejército,
y prepara la defensa del imperio. Luego de la derrota en Rusia, los reyes y pueblos que durante años habían temido al corso ahora ven su oportunidad. Así nace la Sexta Coalición, integrada por Rusia, Prusia, Austria, Suecia, Gran Bretaña y España, todos unidos con un solo objetivo: derribar a Napoleón Bonaparte. En 1813 se desencadenan una serie de campañas encarnizadas por toda Alemania. Napoleón obtiene algunas victorias brillantes, donde demuestra que su genio militar sigue intacto. Sin embargo, sus enemigos han aprendido de sus errores. Ya no lo enfrentan por separado, sino de forma coordinada, con ejércitos cada vez más numerosos y mejor abastecidos. En octubre de ese mismo año se libra la decisiva batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones. Fue el mayor enfrentamiento de toda la